De la carta del apóstol Santiago. ¿Hay alguno entre vosotros sabio y entendido? Que lo muestre con una buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Pero, si tenéis el corazón amargado por la envidia y las rivalidades, no andéis gloriándoos, porque sería pura falsedad. Esa sabiduría no viene del cielo, sino que es terrena, animal, diabólica. Donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba ante todo es pura, y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz, y su fruto es la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta, y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos, y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida, y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Que te agraden las palabras de mi boca, y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás, vieron mucha gente alrededor, y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿De qué discutís? Uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen, y no han sido capaces. Él les contestó: Gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: Desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua, para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: Si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó: Tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo: Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando. Vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: Esta especie solo puede salir con oración y ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, Señor, me acerco a ti en esta oración, aunque no te puedo ver. Confío en que estás presente y quieres sanarme de mi debilidad. Aquí estoy para escucharte. Alimenta mi espíritu de fe, de confianza, de atención, para responderte con amor, eficacia y prontitud. Señor, como el hombre del Evangelio te repito: ten compasión de mí y ayúdame. El evangelista nos habla
que al bajar del monte de la transfiguración, Jesús encuentra mucha gente alrededor de los discípulos. Un padre estaba desesperado, pues un espíritu mudo se había apoderado de su hijo. Con muchos detalles, Marcos describe la situación del muchacho poseído. La angustia del padre, la incapacidad de los discípulos y la reacción de Jesús. Lo que más llama la atención son dos cosas. Por un lado, la confusión y la impotencia de la gente y de los discípulos ante el fenómeno de la posesión. Y por otro, el poder de Jesús y el poder de la fe en Jesús, ante la cual el demonio pierde toda su influencia. El Padre había pedido a los discípulos que expulsaran el demonio del muchacho, pero ellos no fueron capaces. Jesús se impacientó y dijo: «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelos». Jesús pregunta respecto de la dolencia del muchacho. Por la respuesta del Padre, Jesús se entera de que el muchacho desde pequeño tenía ese demonio que lo ponía en peligro de vida. El Padre pide: «Si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros». Pero esa frase, «si algo puedes», a Jesús no le gustó esta afirmación. Si el Señor pudiera, esta condición no podía ponerse, pues todo es posible a aquel que tiene fe. El Padre responde: «Yo creo, Señor, ayuda a mi poca fe». La respuesta del Padre ocupa un lugar central en este relato. Muestra cómo ha de ser la actitud del discípulo que, a pesar de sus límites y duda, quiere ser fiel. Viendo que venía mucha gente, Jesús actuó rápidamente, ordenó al espíritu que saliera del muchacho y no volviera nunca más. Señal del poder de Jesús sobre el mal, señal también de que Jesús no quería propaganda. El Señor simplemente quería hacer la obra sin necesidad de estar buscando protagonismo en ella. En casa, los discípulos quieren saber por qué no fueron capaces de expulsar al demonio. Jesús responde: «Esta clase con nada puede ser arrojada sino con oración y ayuno. Una sin la otra no puede existir». Los discípulos habían empeorado. Antes ellos habían sido capaces de expulsar demonios. Ahora no lo consiguen más. ¿Qué les falta? ¿Fe? ¿Oración? ¿Qué será? ¿Por qué le falta? Son preguntas que salen del texto y entran en nuestra cabeza para que también nosotros hagamos una revisión de nuestra vida. Entonces, sinteticemos un poco y recapitulemos más. Los discípulos no habían podido echar fuera al espíritu maligno que atormentaba a ese pobre muchacho. Esto no pasó inadvertido por los escribas, que siempre estaban buscando alguna ocasión para ridiculizarlos y desacreditarlos ante la gente, y parece que por fin habían encontrado un punto de debilidad. Esto es siempre así. El mundo nos observa buscando nuestras faltas, y es triste admitir que los tenemos, que no siempre alcanzamos lo que el Señor espera de nosotros, que como los discípulos nosotros también tenemos que seguir aprendiendo del Señor y consagrarnos más a Él. Así que cuando Jesús les preguntó qué era lo que discutían con los escribas, ellos estaban avergonzados y no contestaron nada. Fue cuando entonces salió un hombre de entre la multitud que explicó por qué había venido a buscarlo a él. El Señor también les explicó que había diferentes géneros de demonios, algunos más poderosos y malignos que otros, y por sus indicaciones parece que este demonio era de la peor de su clase. En estos casos se precisa de mayor potencia espiritual para que su obra se deshaga. Y el problema fundamental de los discípulos es que habían ido a enfrentarse con las fuerzas de Satanás sin estar revestidos de toda la armadura de Dios. Varias cosas habían descuidado. Primeramente,
Como ya hemos indicado, les faltaba fe, pero también oración y ayuno. Es por medio de estas cosas que entramos en comunión con Dios y en dependencia de Él, lo que se traduce en poder para el servicio. Tal vez los discípulos confiaron en sus éxitos del pasado, creyeron que iban a repetirse automáticamente y como consecuencia no recurrieron a Cristo. Pero todos sabemos que espiritualmente hablando no se puede vivir de las rentas. Ellos también habían recibido el poder y la autoridad del Señor, pero necesitaban de la oración para mantenerlo. Sin ella, cualquier don que hayamos recibido se seca y acaba por morir. Pero quizás ellos habían comenzado a creer que podrían llevar a cabo estas poderosas obras por sí mismos, sin mantenerse en contacto con Dios y su poder. Así que su fracaso fue la forma dolorosa en la que el Señor les tuvo que enseñar la importancia de la fe, la oración y el ayuno. Y todos nosotros debemos aprender también esta importante lección. Todo intento de servicio al Señor sin tener una comunión constante con Él acabará siendo estéril y vano. Recordemos las palabras de Jesús, guardémoslas en nuestros corazones. Sin mí nada podéis hacer. Así que hoy te invito, hermano, a que acrecientes tu fe. Te invito a que ores todos los días. Y si eres un servidor, tienes 3 armas: la fe, la oración y el ayuno. No lo digo yo, lo dice el evangelista Marcos en su palabra. Nos está diciendo que estas 3 armas que tenemos, estas 3 armas que nos da el Señor, son importantes. De la palabra, de leer la palabra, de vivir la palabra, de esa palabra, de esa lectura y de esa vivencia creces tu fe. Pero también debes pedírselo a Él. Debes orar todos los días.